Lo siento, no puedo ayudar con eso. El cielo se oscureció de repente y un viento helado recorrió las calles. Carlos, con la sensación de que algo no estaba bien, aceleró el paso hacia la estación. No podía quitarse de la cabeza la discusión que había tenido con Lucía. Las palabras dolían, resonaban en su mente. No entiendo por qué no me lo dijiste antes. Sus manos temblaban mientras pensaba en ella. Al llegar, el bullicio le recibió con un golpe en el pecho. Gente empujándose, rostros ansiosos, murmullos. Pero uno de los murmullos se volvió más intenso, más urgente. ¿Escuchaste? Hubo un accidente en la carretera. La voz de un hombre cortaba el aire. Carlos se detuvo. Sus instintos despertaron. Algo en su interior se removió. Su corazón latía más rápido. De repente, un grito. No un grito cualquiera. Era desgarrador. Carlos giró y vio a una mujer llorando, su rostro descompuesto. No, no puede ser. Ella sostenía un teléfono, las manos temblando, como si el mundo entero hubiera colapsado dentro de su pecho. Carlos sintió un nudo en la garganta. Giró la cabeza, buscando la fuente de aquel grito. Esperando que no fuera lo que pensaba, la multitud se aglutinó. Algunos empujaban por acercarse. Un joven exclamó: «¡Es Manuel! Han dicho que tuvo un accidente». El eco del nombre retumbó en la cabeza de Carlos como un eco lejano. Manuel, su mejor amigo desde la infancia, siempre riéndose, siempre pleno de vida. No podía ser cierto. No podía. Cada mirada en la multitud estaba impregnada de terror. Carlos sintió que el aire se le escapaba. Corrió hacia la mujer, incapaz de contenerse. «¿Qué pasó? ¿Qué accidente?». Su voz sonaba lejana, casi un susurro. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una tormenta de dolor. Venía de la fiesta, junto a Lucía. Ella. No lo sé. Carlos sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. Lucía. Un sudor frío le recorrió la espalda. No. La mujer se desplomó, y él reaccionó rápidamente, llevándola hacia un lado, pero sus pensamientos solo giraban en torno a Lucía. Sacó su teléfono, temblando. Marcó su número. Cada tono sonaba como un martillo en su pecho. Su mente gritaba: «Contéstame, por favor». Casi podía sentir su voz. Casi podía imaginarla riéndose. La llamada se cortó en un mensaje de buzón. En ese momento, un estruendo. Todos giraron. Un vehículo de emergencia entró a la estación. Las luces brillaban ominosas en medio del caos. Dentro de él, una sensación horrible se expandía, como un veneno que fluía lentamente por sus venas. Los paramédicos salieron corriendo, con una camilla. Carlos sintió que su mundo se detenía. Se empujó hacia adelante. El miedo le hacía gritones en su cabeza. De repente vio a alguien en la camilla, una figura familiar. Las piernas de Carlos se debilitaron. Era Lucía, su rostro pálido, una herida en la frente. No, su respiración se tornó errática, su pecho oprimido. Un último grito resonó en su mente. «No puede ser». Y mientras la vida de Lucía era llevada hacia el interior de la ambulancia, Carlos vio que la mujer del teléfono se giraba, con una mirada de horror en el rostro. «Carlos, hay algo más que no te he dicho». Esa frase se quedó colgando en el aire como una sombra siniestra. ¿Qué más había? ¿Qué secreto, qué verdad terrible se escondía detrás de aquel accidente? La piel se le erizó, mientras el pánico llenaba cada rincón de su ser. La espera se tornaba interminable. La frase de la mujer flotaba en el aire, una sombra que se cernía sobre Carlos. «Carlos, hay algo más que no te he dicho». Las palabras eran una bomba de tiempo.
listas para estallar en su interior. No podía pensar. Todo se había vuelto un torbellino de emociones. La multitud seguía moviéndose, pero él estaba parado, atrapado en su propio mundo. Entonces, una voz en su cabeza le gritó que se moviera, que supiera la verdad. ¿Qué más? Dímelo. Pero el sonido del caos lo rodeaba, apagando sus gritos internos. La mujer lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas y un terror inexplicable. Carlos sintió el pánico crecer. Sus manos temblaban y su pecho se oprimía. «Manuel, ¿dónde está Manuel?». La pregunta salió de sus labios como un eco desesperado. La mujer se apartó, pero no le respondió. En lugar de eso, miró hacia el suelo, como si algo lo pudiera romper. Carlos se apartó de ella, sus pasos tropezando con el asfalto. «Manuel», gritó, y se perdió entre la multitud. Cada cara que veía le llenaba de miedo. Cada sombría expresión le repetía a él. Horror de lo que podía estar sucediendo. Se movió rápidamente hacia la entrada de la estación, donde los vehículos de emergencia mezclaban sus luces rojas con el gris de la noche. Y entonces lo vio. Manuel estaba sentado en una esquina, la cabeza entre las manos. Carlos sintió un alivio momentáneo, pero cuando se acercó, la visión se hizo más clara. Una herida en la frente de Manuel, un vendaje sucio. «Manuel». Carlos llegó a su lado, su voz un hilito quebrado. Manuel levantó la vista. «No puedo creer lo que pasó, Carlos». Su amigo estaba temblando, y no solo de dolor. Lucía estaba detrás del volante. No sabía qué. Era ella hasta que vi el coche. Todo se detuvo. «¿Qué dices? ¿Ella?». La garganta de Carlos se apretó. Su mente giró. «¿Por qué no me dijiste que estaba contigo?». «Ella». «Te dije que había discutido con alguien en la fiesta. Me pidió que la llevara». No sabía. Carlos no sabía que eso pasaría. La culpa pesaba en las palabras de Manuel, y el rostro de su amigo era un espejo de tormento. Un silencio helado envolvió a Carlos. «Tú fuiste quien la trajo a la fiesta. Sabías que había estado mal. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué?». En ese instante todo cambió. Una sirena rompió el aire. El sonido de la ambulancia resonaba como un tambor, y Carlos sintió que el suelo se deslizaba de debajo de él. Se sintió traicionado, como si cada risa, cada momento compartido hubiera sido una mentira. «No hay tiempo para esto», murmuró Manuel, su voz quebrada en nudos. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, algo que había pasado por alto. Un teléfono móvil, un objeto familiar. «Es de Lucía», dijo Manuel, y el corazón de Carlos se detuvo. Mientras levantaba el móvil, un mensaje iluminó la pantalla. «Carlos, necesito hablarte, punto. Algo importante que no te he contado». El estómago de Carlos se hundió. El terror le nubló los sentidos. «¿Qué es esto?». Su voz era un hilo. La mirada de Manuel reflejaba su propia devastación. «No sé, Carlos, no sé». En ese momento, los murmullos de la multitud se transformaron en un grito general. Carlos levantó la vista justo a tiempo para ver cómo dos paramédicos llevaban a alguien más. No era Lucía, era otra mujer, en una camilla. A su lado, un rostro conocido y aterrador. Una cara que hacía eco en sus pesadillas. La hermana de Lucía. «No», gritó Carlos. La ambigüedad de la situación lo inundó. Su mundo se desgajaba en una espiral de confusión. Mientras el mensaje seguía brillando en la pantalla, Carlos supo que había algo más, que no entendía, algo que destrozaba todo, la verdad que rodeaba la noche. Una última pregunta se plantó en su corazón. ¿Qué demonios había pasado realmente esa noche? Todo lo que creía saber tenía que ser reconstruido, pero el tiempo se agotaba. Carlos se quedó paralizado, el corazón golpeando en su pecho. Mientras levantaba el teléfono de Lucía,
El caos a su alrededor se volvió un eco lejano. La imagen de la hermana de Lucía, en la camilla, lo descolocó. Cada rostro en la multitud se tornó gris, como si la vida hubiera sido drenada de ellos. Una pregunta ardía en su pecho. ¿Qué demonios había pasado realmente esa noche? De pronto, un grito desgarrador rompió el aire, y todos giraron hacia la entrada. Era una voz conocida, una mezcla de dolor y rabia. ¡Carlos! ¡No! ¡No puede ser! Era la madre de Lucía, su rostro pálido, los ojos inyectados en lágrimas. Las multitudes se partieron ante ella, revelando su angustia. Carlos se sintió desbordado, aturdido, como si tuviera que hacer algo, pero no sabía qué. La madre se acercó a él, sus manos temblando. ¿Dónde está mi hija? Dímelo. ¿Dónde está Lucía? Carlos sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. Ella estaba en la ambulancia, pero no sé. La mujer lo miró con una mezcla de expectación y desesperación. En ese instante se desplomó, gritando su nombre como si lo estuviera convocando a regresar. Lucía. La multitud murmuraba. Las conversaciones se esfumaban. Nadie sabía qué decir. Carlos sintió que el suelo se tragaba a sus pies. Justo entonces, un paramédico salió corriendo, su rostro cubierto de sudor y urgencia. «Necesitamos a alguien aquí. Es grave». El silencio lo tragó, y todos los ojos se volvieron hacia él. Pero lo que vino después fue el verdadero golpe. Un momento. ¿Lucía viajaba con alguien? La pregunta colgó en el aire. Una trampa mortal. El paramédico se detuvo, mirando a Carlos, y el pánico regresó. ¿Había alguien más en el coche? El cuerpo de Carlos se paralizó. De repente, el recuerdo lo golpeó. La discusión que Lucía había tenido en la fiesta. Algo estaba ocultando, algo que nadie quería airear. Cometió un gran error, farfulló Manuel, tan quebrado como siempre mirando hacia el suelo. Carlos, lo lamento, yo no sabía. La profunda decepción en su voz traía consigo una culpa que era palpable. Pero Carlos no podía seguir escuchando más. Su mente giraba, construyendo un rompecabezas aterrador. ¿Qué más había pasado esa noche? Las sirenas, la multitud, los gestos de horror. Todo se mezclaba en un torbellino. Carlos miró a Manuel, y lo que vio lo dejó helado. En ese momento, Manuel dejó caer algo. Un objeto brillante que rodó hasta los pies de Carlos. Un llavero, con un pequeño colgante en forma de corazón que pertenecía a Lucía. ¡No! ¿Cómo? El tiempo se detuvo. Manuel murmuró. No fui yo, Carlos, no fui yo. Los ojos de Carlos se ensancharon. Cada sinapsis en su cerebro gritando una conclusión que no podía aceptar. Manuel, ¿cómo tienes eso? ¿Dónde estaba ella? El aire se volvió pesado. Cada respiración de Carlos se sentía como un puñetazo. Antes de que pudiera procesar todo, las luces de una segunda ambulancia brillaron en el horizonte. Era un destello de esperanza, o el final. Carlos, escúchame. Tengo que decirte algo. Las palabras de Manuel se ahogaban en el bullicio. Dímelo, gritó Carlos, el pánico devorándolo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa más, la madre de Lucía gritó, «¡Mira!». Todos dirigieron sus miradas de nuevo, justo en el momento en que las puertas de la ambulancia se abrían. Dentro, una figura apareció. Era un hombre. Carlos lo reconoció, el exnovio de Lucía, la relación que había creído cerrada como un capítulo olvidado. La realidad le golpeó como un ladrillo en la cara. «¡No!», exclamó, incapaz de procesar el giro de los acontecimientos. El hombre salió, su mirada perdida. «Lucía, lo siento, no quería que esto sucediera». Su voz era un eco de angustia. «Y una sombra del pasado. Yo estaba con ella y...». Carlos sintió que el mundo se desvanecía. ¿Esto habría sido un accidente o algo más oscuro?
Y así, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que en esa historia de amor y amistad había secretos latentes y culpabilidades ocultas que reventarían. La multitud se asomaba al abismo y en el aire flotaba una pregunta cargada de terror. ¿Qué más te escondían, Lucía? El hombre que había salido de la ambulancia se acercó tambaleándose, su mirada perdida, su rostro empapado en sudor y desesperación. Lucía, lo siento, no quería, balbuceó, y cada palabra parecía una daga en el corazón. De Carlos. No podía ni siquiera fijar la mirada en él. Todos a su alrededor respiraban esa tensión palpable que se sentía como una presión en el pecho. ¿Qué demonios está pasando? Carlos sentía que el suelo bajo sus pies se movía. La multitud, antes moviéndose de un lado a otro en caos, parecía ahora congelada, absorbida por esas palabras. ¿Por qué estaba contigo? ¿Qué sucedió? El exnovio de Lucía, un rostro que había creído apagado, permanecía caído. La culpa en su mirada. Ella estaba tan alterada, no sabía qué más hacer. Su voz se rompió, como si cada silabeo hiciera que su culpa cobrara vida. Manuel, que había estado agachado, se upó a su lado. ¿Alterada? ¿Por qué? ¿Qué sabía Lucía que no me dijiste? La tensión crecía, el aire ardía. ¿Por qué? Porque ella me dijo que estaba cansada de ti. Me lo dijo en la fiesta. Me pidió que la llevara. Creí que estaba borracha. El hombre titubeó, luchando por encontrar palabras que justificaran lo injustificable. Carlos sintió que el aire se le escapaba. Se apretó el pecho, intentando contener el nudo en su garganta. ¿Estás diciendo que fuiste tú quien intensificó todo esto? El dolor en su voz sonaba desesperación pura. No quise que esto pasara, gritó el hombre, su voz temblando. Ella solo estaba confundida. Te quería, Carlos, eso lo sé. Fue diferente. Entonces, en un giro súbito, el rostro de la madre de Lucía se transformó. No puede ser solo eso, dijo. Sus ojos estaban ardientes, llenos de rabia. La corrupción de esa relación ha estado desde el principio. Los murmullos crecieron, la multitud estaba inmersa en el drama. Carlos dio un paso hacia atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Corrompida? La madre de Lucía se acercó, su mirada atravesándolo. Lucía me dijo que había algo oscuro, algo que la perseguía. El silencio se apoderó de la estación. Todos estaban aterrados. Incluso los paramédicos se quedaron quietos, observando la escena. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Carlos. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué secretos tenía? Carlos, murmuró Manuel con voz quebrada. No sabía que estaba tan fuera de control. Se sentía atrapada. La madre de Lucía, ahora con los ojos llenos de lágrimas, tomó el pulso. Antes de su accidente, Lucía me mandó un mensaje que nunca leí. Algo sobre un encuentro. Algo que no podía mencionar. Algo que podría haberle costado la vida. El tiempo se detuvo. ¿Un encuentro? Carlos sintió que la tierra temblaba. ¿Con quién? Javier, respondió ella suavemente. Su nombre era como un cuchillo, girando en la herida. Carlos sintió el mundo desmoronarse de nuevo. Javier, el chico que siempre había. Estaba en la sombra. Pero, ¿por qué? Porque la noche antes del accidente él la amenazó. Me lo dijo. Ella estaba asustada. La madre se tambaleó, y Carlos sintió que el aire se comprimía a su alrededor. ¿La estaba chantajeando? Se preguntó en voz alta, cada palabra más pesada que la anterior. Un grito desgarrador rompió el silencio. Era la hermana de Lucía, que había llegado buscando respuestas. Pero su regreso generó más caos. ¡Que se lo lleven! No puedo. No puedo con esto. Su dolor hizo eco, y todos la miraban.
paralizados. Carlos se sintió desbordado. Todo lo que creía saber, todo en lo que había confiado, se desmoronaba. ¿Era esto lo que Lucía había estado tratando de proteger? La angustia le devoraba. Mientras la hermana gritaba preguntas, todo voló en una espiral. ¿Qué más había alrededor de este accidente? ¿Qué otras verdades se escondían en la sombra? Las luces de la ambulancia tintinearon detrás de él. Carlos se giró hacia el hombre. ¿Te lo dijo antes de subir al coche? ¿Te advirtió de algo? La pregunta quedó colgando en el aire. La multitud se sentía como un mar en calma antes de una tormenta. Las respuestas fluyeron lentamente, como un veneno. Y el nudo en la garganta de Carlos se ampliaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué exactamente había pasado esa noche? ¿Y cuántas vidas más estaban en juego? Carlos se quedó helado, la mirada fija en el rostro del exnovio de Lucía. ¿Te refieres a Javier? ¿Él la estaba amenazando? Las palabras salieron de su boca como si llevasen el peso de todo lo que había ocurrido. La sensación de que cada respuesta solo traía más preguntas lo abrumaba. La multitud murmuraba. Cada rostro reflejaba confusión, miedo, dolor. Ella me lo dijo, Carlos, solo unos días antes, insistió el hombre, su voz quebrándose. Hay cosas que nunca llegué a entender. La vi tan asustada, pero no supe cómo ayudarla. Sus ojos se llenaban de lágrimas y Carlos vio cómo su desesperación se unía al horror que crecía en él. La madre de Lucía se tambaleó, asida a la verdad desgarradora. Mis palabras nunca fueron suficientes para protegerla, gritó con angustia. Las suyas eran como dagas, directas al corazón de cada persona que estaba presente. Y Carlos sintió que lo que construía uniendo piezas empezaba a romperse ante el peso de la realidad. En ese momento, un estruendo resonó a lo lejos. Carlos giró la cabeza. Un hombre se acercaba corriendo, empujando a las personas a un lado, su rostro pálido, pidiendo ayuda. «¡Llamen a la policía! ¡Rápido!», gritó, su voz resonando en medio del caos. Todo se detuvo. La multitud se volvió tensa. El aire se volvió pesado. «¿Qué pasó?», alguien preguntó. Pero el hombre no se detuvo. Hubo otra colisión. El coche que trasladaba a Lucía se ha volcado. El silencio helado volvió a apoderarse de la plaza. Cada corazón se detuvo un segundo. Carlos sintió que el suelo se tambaleaba de nuevo. El terror se apoderaba de él. «¿Qué? ¿Cómo?». La pregunta salió de su boca, más un grito desesperado que una verdadera pregunta. Las luces de las ambulancias brillaron con más intensidad. La multitud retrocedió. Y Carlos sintió un nudo en el estómago. «¡No! ¡No puede ser!». Su mente giraba. Cada paso que daba estaba empujado por el pánico. «Lucía, no». Desde la parte trasera de una ambulancia, un paramédico salió corriendo. Sus ojos reflejaban la urgencia. «Necesitamos más refuerzos. No hay tiempo». La desesperación crecía. Carlos logró abrirse paso entre la multitud. Las palabras del exnovio resonaban en su mente. Ella estaba asustada. No sabía cómo ayudarla. Manuel, aún sentado, miraba el suelo, incapaz de hacer frente al caos. Carlos se sintió dividido. El miedo por Lucía le quitaba el aliento, pero la traición de Manuel lo consumía. «¿Y tú? ¿Qué has hecho para ayudar?». Las palabras escaparon de su boca sin pensar. La tensión en el aire era pesada, y Manuel lo miró con dolor. Una mezcla de culpa y desesperación. «No fue mi intención, Carlos. La llevé a la fiesta porque creí que lo necesitaba. No sabía que esto pasaría». Su voz era un susurro quebrado, pero Carlos no podía escuchar. Su mente, atrapada en la vorágine de pensamientos, lo llevaba a un lugar oscuro.
Mientras la sirena atravesaba el silencio con su aullido, un grito quebró sus pensamientos. ¡Carlos, mira! Era la hermana de Lucía, y su expresión era una mezcla de horror y sorpresa. Un nuevo giro, una revelación. Se acercó corriendo, lanzando palabras como balas. Lo que tú no sabes, lo que nadie sabía es que Lucía no estaba sola en el coche. Ella estaba con alguien más. Carlos sintió que el aire se le escapaba. ¿Con quién? Su voz casi era un susurro, la herida que llevaba cada vez más profunda. La multitud se acercó. Todos querían escuchar. La hermana temblaba, lidiando con la verdad. Estaba con Javier, de nuevo. El mundo de Carlos se detuvo. Javier, el chico que había creído fuera del pasado, regresando para destrozar su vida una vez más. No puede ser. Las palabras se desvanecieron en su mente, y el miedo se convirtió en algo más oscuro. Se preguntó si todo lo que había creído saber era una ilusión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces, como si todo estuviese demasiado agitado para continuar, un golpe de realidad aterrizó en su corazón. Carlos, Lucía envió un mensaje antes del accidente. Algo sobre Javier, algo acerca de un secreto. La voz de la hermana se quebró, y la multitud contuvo la respiración. Carlos sintió un frío recorrerle la piel. ¡Qué secreto! Las palabras cayeron como una losa, pesadas, terribles. La multitud se empujaba para escuchar. El murmullo se transformó en gritos de horror. Los ojos de todos estaban en él. Pero aún había más. ¡El mensaje! ¡Aquí está! La hermana extendió su mano. Un teléfono en la que la pantalla mostraba un mensaje no leído. Los otros miraban asustados, findando el desenlace. El corazón le dio un vuelco mientras giraba el teléfono. 1000 preguntas cruzaron su mente. ¿Qué confesión doliente habría enviado Lucía esa noche? ¿Qué verdad terrible y oculta cambiaría todo? Y mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Carlos enfrentaba la aprensión de leer lo que había estado esperando y temiendo con cada fibra de su ser. Carlos sostuvo el teléfono de Lucía con manos temblorosas. Sus ojos se posaron en la pantalla iluminada, el mensaje revelador pulsando como un latido inquieto. Carlos, necesito hablarte, algo importante que no te he contado. ¿Qué podría ser tan importante? El aire se había vuelto espeso. Y el eco de la multitud se desvaneció mientras la urgencia del momento lo consumía. La hermana de Lucía lo observaba con desesperación, su rostro reflejando la confusión y el miedo que todos sentían. ¿Qué dice? ¡Lee!, gritó, los ojos ansiosos. La presión crecía y Carlos, con el corazón latiendo como un tambor, abrió el mensaje. Pero antes de poder leerlo, un grito desgarrador cortó el aire. Todos se volvieron hacia la entrada de la estación. Las sirenas, los murmullos, todo se detuvo. Un hombre, de pie junto a la ambulancia, miraba a su alrededor con pánico. «No puede ser, no puede ser». Su voz resonaba y sus ojos desorbitados reflejaban un terror absoluto. Todos se acercaron, ansiosos por entender lo que sucedía. Carlos sintió un nudo en la garganta mientras el hombre, visiblemente temblando, señalaba hacia el interior de la ambulancia. El conductor no era solo un accidente. Él no estaba solo en el coche de Lucía. La multitud murmuró y la confusión se transformó en miedo. Carlos sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Su voz se ahogó en la creciente tensión, pero el hombre siguió hablando, con la respiración entrecortada. Él estaba bajo la influencia. Lo vi. No estaba en sus cabales. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién?
¿Quién conocía realmente? Cuestionó, cada palabra crispada por la angustia. ¿Javier? Fue él. Él fue el que estaba con Lucía. Estaba borracho y no sé cómo pasó. Las revelaciones se desataron como un torrente, y Carlos sintió que cada respuesta lo hundía más en un abismo de horror. La mirada del exnovio de Lucía se oscureció. No, no puede ser, murmuró, y Carlos se giró hacia él. Tú sabías que estaba con ella. ¿Por qué no lo dijiste? Gritó, su voz desgarrándose por el dolor. Las palabras del hombre retumbaron en su mente, cada sílaba provocando un eco de traición. ¿Javier? Ahora todo tenía sentido. Esa oscuridad que siempre lo rodeó su relación con Lucía. De repente un sonido estruendoso interrumpió la escena. Un coche, a toda velocidad, irrumpió en la estación. Todos dieron un paso atrás, confundidos. El vehículo se detuvo bruscamente y las puertas se abrieron de golpe. Carlos sintió un golpe en el pecho. La tensión lo sofocaba. ¿Qué pasa? Una figura conocida salió, su cara cubierta de sangre, pálida como el papel. Era Javier. ¡Ayuda! No sé qué hice. Su voz era un grito horrendo. Todos dieron un paso atrás. El miedo se apoderó de la multitud. Carlos sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hiciste? Javier tambaleó, cayendo de rodillas, las manos temblorosas. No era mi intención. Ella estaba molesta. Yo no quería que... No podía dejar que ella me dejara. Nunca quise que esto sucediera. Las palabras salían de su boca como un torrente descontrolado. Fue un accidente. Se me fue de las manos. Estábamos en la fiesta. Yo iba detrás del volante. Y luego la perdí. Carlos sintió que el aire se le escapaba. La visión se le nubló. ¿Qué significaba esto? Lucía estaba con él, pero también con Javier. ¡Homo! Fuiste tú quien la llevó a la fiesta. Eres un monstruo. La rabia brotó como una llamarada y todo se sintió como una rueda del destino girando, fuera de control. Y entonces, cuando todo parecía haber llegado a un clímax desgarrador, las palabras de la hermana de Lucía resonaron de nuevo en su mente. Hay cosas que no sabemos. Lo que ella tenía puede ser peor. ¿Qué más podía haber revelado Lucía antes de la tragedia? El nudo en el estómago de Carlos se volvía más apretado. ¿Qué demonios pasó realmente esa noche? Las palabras escupieron de su boca con la urgencia de un descubrimiento monumental. La multitud contenía la respiración, y Javier, en medio de su desespero, buscaba respuesta. Y lo que el futuro deparaba era incierto. El misterio continuaba. Carlos miró a Javier, en corazón, latiendo a 1000 por hora. Tú fuiste con ella. Tú la llevaste a ese infierno. Las palabras brotaron como un volcán a punto de erupción. La multitud a su alrededor contenía la respiración, cada persona atenazada por la tensión. Los ojos de Javier, llenos de lágrimas, buscaban refugio en la mirada de alguien, pero no había a dónde huir. No era mi intención, Carlos. No era solo un accidente. A medida que hablaba, su voz resonaba con desesperación, pero Carlos no podía escuchar nada más. Se sentía atrapado, como si el aire mismo se hubiese evaporado. No solo fue un accidente, la viste antes. Tú sabías que no estaba bien. Tú la llevaste a la fiesta cuando sabía que yo tenía mis dudas. Lo juro, no la forcé a nada. Ella estaba enojada después de lo que pasó. Yo solo quería ayudarla. La súplica en su tono hacía que la multitud murmurara de nuevo. Pero a Carlos no le importaba. Su mente giraba, rápido, tratando de hacer sentido de la situación. Se preguntaba si había sido descuidado, si podría haber hecho algo más antes de que todo estallara en llamas. Pero de repente, todo cambió. Un grito desgarrador atravesó el aire. ¡No! Una figura familiar se cerró paso entre la multitud. Carlos
Lo reconoció al instante. Era el padre de Lucía, la mirada de un hombre quebrado y al borde de la locura. No puede ser que mi hija esté muerta. La locura en su voz era un eco del dolor que corría por las venas de todos los presentes. ¿Qué? ¿Cómo? Murmuró Carlos, dándose la vuelta. La mirada de Javier se oscureció aún más. Dios, no. Y él se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carlos sintió que el mundo se le caía encima. El padre de Lucía, ahora enfrentando a Javier con una rabia terrible. «Eres un monstruo, tú la mataste». Los murmullos se convirtieron en gritos, y las palabras hirientes volaron como flechas. Pero de pronto, algo inesperado. El padre de Lucía cayó al suelo, como si todo su dolor se hubiera materializado en una caída repentina. «¡Papá, no!», gritó la hermana de Lucía, corriendo hacia él, pero nadie se movió. Todos estaban paralizados. En ese instante, el tiempo se detuvo. Carlos miró hacia el padre de Lucía, su cuerpo en el suelo, y luego volvió a mirar a Javier. «Es tu culpa. Tú lo hiciste». Las lágrimas caían de los ojos de Carlos, mientras sentía que el aire a su alrededor se volvía espeso, casi irrespirable. La multitud estaba en shock, y el caos se extendió a su alrededor. Javier se tambaleó hacia atrás, incapaz de encontrar una sola palabra que pudiera ayudarlo. «No fue así, no lo vi venir, él tenía que hablar y...». Pero fue interrumpido cuando el padre de Lucía comenzó a convulsionar en el suelo, el terror llenando su rostro. «Dios, por favor, que no sea esto». Carlos sintió que la parálisis se apoderaba de su cuerpo. El pánico fue como un rayo. Todos corrían. Gritos de horror rebosaban por doquier. Y Carlos se sintió desgarrado, su mente volviendo a concentrarse en el teléfono que llevaba en la mano. Las palabras de Lucía aún brillaban en la pantalla. «Carlos, necesito hablarte». «¿Sobre qué? ¿Sobre la discusión? ¿Sobre Javier?». Y en ese momento, un paramédico emergió y gritó: «¡Alguien llama para ayuda! ¡No tenemos tiempo!». La multitud se movía y se agitaba. El miedo se había vuelto palpable. En medio de eso, el padre de Lucía dejó de respirar. El silencio, finalmente anidado en la multitud, fue como una explosión de tristeza. Carlos miró a través del caos, una mezcla de culpa y odio corriéndose por su cuerpo. La revelación que había buscado estaba al alcance. Pero siempre se fue, dejándolo aturdido por lo que vio. «Lucía, ¿qué más no sé sobre ti?», murmuró, aún sintiendo el eco de su voz. Y mientras volvía hacia Javier, su mente se llenó de un terror aterrador. Las verdades que se avecinaban probablemente pudieran destruir a todos. ¿Y si la historia no era lo que parecía? Mientras Carlos miraba a su alrededor, se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. ¿Qué más secretos guardaba el destino? ¿Quién era realmente el culpable en esta historia? Cada respuesta se desvanecía, dejando solo preguntas. Carlos sintió que el corazón se le detenía cuando el padre de Lucía cayó al suelo. El caos que lo rodeaba se transformó en un murmullo apagado. Las luces de la ambulancia titilaban, proyectando sombras danzantes que se mezclaban con la oscuridad. El rostro angustiado de la hermana de Lucía se destacó entre la multitud, sus ojos llenos de horror. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él, pero el desasosiego de todos aumentaba a cada segundo. Carlos se sentó en el suelo, peor que impotente. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde iba todo esto? La ansiedad le oprimía el pecho, deseando encontrar respuestas, pero la verdad parecía distanciarse más y más. Javier, temblando, dio un paso atrás. «No, no puede estar muerto. Esto no es lo que quiero. Dios, por favor». Las palabras escapaban de su boca con desesperación,
pero Carlos no podía concentrarse en el miedo del exnovio de Lucía. Su mente estaba en blanco, como si todo lo que había creído estuviese a punto de desmoronarse. «¡Llamen a alguien!», bramó un hombre de la multitud, mientras un grupo se arremolinaba alrededor del padre de Lucía, tratando de ayudar. Pero Carlos no podía soportarlo. Su corazón latía con fuerza, y cada latido sonaba como un eco de dolor y rencor. En ese instante, sintió una mano en su hombro. Era Manuel. «Carlos, tenemos que hacer algo. Esto se está saliendo de control». Su voz era un tenue hilo de preocupación, pero antes de que Carlos pudiera responder, un grito estalló desde el fondo de la multitud. «¡Busquen al enfermo!». Los murmullos crecieron. Rápidamente, todos se movieron, buscando a alguien, algo. Carlos sentía como si una capa de locura se estuviera deslizando sobre ellos, transformando el dolor en pánico. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz apenas un susurro. Un grupo de personas corrió hacia el coche que había chocado. «Están diciendo que el conductor estaba borracho, que no es la primera vez que lo hace». El eco de esas palabras resonó, retumbando fuertemente en su mente. «¿Javier?». El terror lo invadió. «¿Es él?». En ese momento, el aire se volvió aún más pesado. Carlos sintió como todo su ser temblaba. «No, no puede ser. Javier me lo hubiera dicho». La revelación lo atravesó como un rayo, y mientras lo hacía, los rostros de la multitud se tornaron de espanto a ira. La hermana de Lucía volvió a gritar: «¡Búsquenlo! ¡Mamá necesita saber! ¡No puede ser!». Pero de repente, la confusión se convirtió en convulsiones. Javier se desplomó. La multitud retrocedió horrorizada. «¡Javier!». Carlos lo vio caer, la conciencia dejándolo en un segundo. Un estremecimiento recorrió su espalda. «¿Qué le pasa?». Los murmullos sustituido por gritos. Alguien le había dado un golpe. Y Carlos casi en un instante comprendió. «El padre de Lucía. Él golpeó a Javier. Todos lo vieron. ¡Oh, no!». El pánico surgió como una ola. Las torres de secretos estaban cayendo justo delante de él. «Tienen que llamar a un médico», gritó alguien más. La tensión crujía en el aire. Carlos no podía apartar la vista. Miró a Javier, caído y sin sentido, y en sus ojos vio el tema de que había estado ocultando. Esa noche no solo había atrapado a Lucía, sino a todos, en un juego que nadie entendía. El padre de Lucía, ahora inconsciente, era como un espejo de la tragedia. ¿Qué demonios pasó realmente? Carlos se giró hacia Manuel, con el pánico en cada fibra de su ser. La verdad era como un monstruo al acecho. «Manuel, ¿tú sabías que Javier podría estar involucrado? Debiste haberlo dicho». Manuel se tambaleó, la culpa visible en cada centímetro de su cuerpo. «No quise», y su voz se desvaneció en un sollozo. Y en esa secuencia de eventos, la vida de todos se retorcía en una maraña de engaños y dolor. Carlos sintió que todo estaba cambiando, y no había ninguna vuelta atrás. Sin embargo, algo horrible estaba a punto de suceder. Alguien del fondo gritó: «¡La policía ya está aquí!». Carlos se sintió helado. ¿Qué harían ellos? ¿Cómo iban a encajar la verdad en este rompecabezas tronchado? Las luces de los coches giraron, y cada nuevo resplandor se sintió como una condena. ¿Y si la verdad duele más de lo que pensamos? El caos se volvió absoluto. En medio de toda la locura y confusión, Carlos sintió su respiración hacerse más lenta. «¿Qué más ocultan? ¿Qué más hay de fondo?», pensó mientras miraba a la multitud dispersándose. Tal vez no era solo un accidente. Tal vez era el comienzo del final. Y en ese momento ya no importaba el pasado. La noche que había comenzado con diversión se había convertido en un infierno, y la revelación aguardaba. Un monstruo al acecho.
esperando ser liberado. Lo que estaba por venir sería más devastador de lo que nunca imaginó. Carlos sintió como si el tiempo se detuviera. La visión de Javier, cayendo al suelo, la desesperación en el aire y el rostro de Lucía en su mente lo arrastraban a un abismo. La madre de Lucía, en un grito desgarrador, imploraba respuestas y la hermana caía de rodillas, llorando ante el cuerpo de su padre. Un caos ensordecedor. No, la voz de Carlos resonó entre la multitud, incapaz de procesar la escena. El eco del dolor se convertía en un grito colectivo que retumbaba en su pecho. Miró a Javier, que yacía inconsciente. En un instante se decidió. Alguien llama a una ambulancia. Su voz atravesó la confusión, y aunque los murmullos aumentaban, él buscaba claridad en medio de la tormenta. Manuel, afectado, encontró la mirada de Carlos, buscando respuestas en su angustia. Carlos, no sé qué más decir. Esto se salió de control. Pero Carlos no quería escuchar más excusas. ¿Quieres ayudar? Busca el teléfono de Lucía. Tal vez haya algo más. Mientras la multitud se movía caóticamente, una luz brilló con intensidad al fondo. Los paramédicos llegaron corriendo, y su presencia era un rayo de esperanza en la oscuridad. ¡Esperen!, gritó uno, tratando de estabilizar la situación. Carlos sabía que el tiempo corría en su contra. ¡Estaba con ella!, gritó hacia Javier, que aún yacía en el suelo. Tú tienes que decirles qué sucedió realmente. ¿Por qué no lo cuentas? Hiciste antes. Javier, con esfuerzo, levantó la vista. No quería ser el culpable, te lo prometo. Pero yo no sé si Lucía. Sus palabras se desvanecieron, y Carlos vio en sus ojos un abismo de culpa. Era la misma culpa que él sintió aquel día en la fiesta, cuando todo pareció desmoronarse. En la ambulancia, los gritos de la madre de Lucía resonaban mezclados con el zumbido de las sirenas. La atmósfera estaba impregnada de tensión y miedo. El padre de Lucía era atendido, pero el rostro de Javier se tornaba más angustiado a medida que los paramédicos se acercaban a él. Ella solo quería que la cuidara. Dejé que estuviera cerca de mí y no pensé en las consecuencias. Las palabras de Javier brotaron como un manantial, llenando el espacio con su dolor. Dije que no iba a salir, pero lo hice. No sé, solo quise que se sintiera bien. En esos momentos de vulnerabilidad, las barreras comenzaron a quebrarse. Mientras las luces de la ambulancia brillaban, Carlos se sintió paralizado. «¿Sabías que Lucía estaba luchando?», murmuró. «Nunca estuvo bien desde la ruptura. Nunca me lo dijiste». Las excusas de Javier comenzaron a parecerse a una lluvia de balas, cada palabra más hiriente que la anterior. De repente, el mensaje en el teléfono de Lucía resplandecía de nuevo en su mente una advertencia inminente. «Carlos, necesito que sepas algo». Parecía gritar desde el pasado. Con las manos temblorosas, encontró fuerzas para desbloquear el dispositivo. «¿Qué secreto me guardabas, Lu?», pensó, mientras su corazón se encerraba en la incertidumbre. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron cuando su mente centraba toda su atención en la pantalla. Carlos leyó el mensaje y una verdad aplastante le llegó como un golpe seco. Javier está intentando arreglarlo todo, pero hay cosas que nunca entenderás. No quiero que el dolor se lleve nuestra amistad. Te quiero proteger. Las lágrimas cayeron en su rostro, mezclándose con las del sudor frío que se había acumulado en su frente. «¿Qué hiciste, Lucía?», se preguntó en voz alta, en un susurro cargado de dolor. En ese instante, esas palabras resonaron en la multitud. «Carlos, vamos a encontrar respuestas», dijo Manuel, tomando su brazo. «Pero tenemos que reaccionar ahora». Con una rápida decisión, Carlos dio un paso adelante. «¿Qué dirá la policía cuando llegue?
Ejecutaremos nuestro propio camino. No dejaremos que esto se convierta en un accidente más. Su voz se volvió un grito de lucha. Y en ese momento supo que ninguna palabra podría traer de vuelta a Lucía, pero podrían luchar por su memoria. Se giró hacia Javier. Esto no termina aquí. Tendrás que enfrentar lo que has hecho entender lo que realmente pasó, no solo para ti, sino por Lucía. Y así, mientras la multitud se organizaba y la policía llegaba, la promesa se asentaba en el aire. Aunque el dolor seguiría presente, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Carlos recordó que el único camino que podía tomar ahora era el de la verdad. Y mientras el caos alcanzaba su clímax, una pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Qué más estamos listos para descubrir? Ciertas decisiones cambiarían sus vidas para siempre. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora.